Buenas tardes, yo soy Ana Ponce, la directora de Catequesis de San José, y quería compartir con ustedes un poco sobre cómo pueden vivir la Semana Santa desde sus casas. Este año la celebración de Semana Santa va a ser totalmente diferente a lo que hemos vivido antes. Muchos de nosotros estamos lógicamente tristes porque no podemos ir a la iglesia para estas celebraciones, pero podemos vivirlas desde nuestra casa. La Semana Santa sigue siendo la celebración cumbre del año litúrgico y no porque no podamos ir físicamente a la iglesia tenemos que dejar de celebrarla y de vivirla como tal. Entonces voy a darles un poco de ideas sobre cómo vivir la Semana Santa desde casa, involucrando a toda la familia. Algunas de las ideas yo las estoy sacando de un artículo muy bueno que sacó Brian McMichael. Él es el director de la oficina de culto de aquí de la diócesis de Fort Wayne, y otras las he sacado de otros sitios de internet. Entonces voy a poner también el enlace para ese artículo que hizo Brian para que lo puedan leer, y ese solamente está en inglés, pero pues aquí están algunas de las ideas en español. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que por más que veamos la misa en una televisión o en la computadora, donde sea, sigue siendo la celebración eucarística y nos tenemos que preparar para ella como tal. Entonces, si estamos en nuestras casas, de todos modos tenemos que vestirnos apropiadamente como si fuéramos a ir al templo físicamente. Tenemos que limpiar el área o preparar el área donde vamos a tener la televisión o la misa, para que podamos vivirlo de una manera diferente a ver un programa de televisión o cualquier otra cosa que veamos en televisión. Entonces, aquí está una idea, un altar que tenemos aquí. Si se enfoca, ahí está. Pueden preparar cualquier mesita en sus casas. Muchos de nosotros como hispanos ya tenemos imágenes religiosas o algún tipo de altar dentro de nuestra casa. Pero esto, si no lo tienen, esto es algo que pueden hacer. Simplemente poner un crucifijo, la Biblia, velas. Pueden ir cambiando el mantel o la tela de acuerdo a la celebración en la que estemos. Todavía es Cuaresma, entonces el color litúrgico es morado. Cuando sea el Jueves Santo pueden utilizar el color blanco, para Viernes Santo el color rojo, Sábado de Gloria el color blanco. Entonces son cosas que pueden ir cambiando de acuerdo a la celebración. Nosotros vamos a estar transmitiendo por Facebook todas las celebraciones de Semana Santa en vivo, y van a notar que algunas de las partes son diferentes o que simplemente no están. Algunas partes van a ser omitidas por el hecho de que no hay personas en la iglesia, no hay feligreses. Vamos a empezar por el Domingo de Ramos. La primera diferencia que van a notar es la falta de las palmas. No se va a hacer la bendición de las palmas, pero sí se va a leer el Evangelio donde se narra la entrada de nuestro Señor Jesucristo triunfante a Jerusalén. Una de las maneras como ustedes pueden hacer eso o vivir esa parte es cualquier plantita, cualquier palma que tengan en casa, dárselas a los niños y ustedes mismos agarrar la suya para que puedan levantarlas al momento que el Padre está leyendo el Evangelio con esa narración. Si no tienen nada parecido y tienen las palmas del año pasado, las pueden utilizar. O si no, pueden pedirle a los niños o ustedes mismos igual ponerse a dibujar sus propias palmas, recortarlas, y así ya tienen algo con que recordar las palmas para ese domingo. También otra cosa para Domingo de Ramos y para todas las celebraciones. Durante la misa tenemos que tomar las posturas que normalmente tomaríamos dentro de la celebración en el templo. Entonces, si el Padre está leyendo el Evangelio, proclamando el Evangelio, todos deberían estar en ese momento de pie. Al momento de la consagración deberían ponerse de rodillas. Entonces, tener que estar respondiendo a las diferentes oraciones. Si se saben los cantos, cantar, aunque estén allí en sus casas y todo, tienen que participar activamente en la misa. Para el Domingo de Ramos, entonces, se leen 2 evangelios, como ustedes saben. El primero que se va a leer al principio de la misa es la narración precisamente de la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces, en ese es donde van a agarrar sus palmas. Después de eso, ya cuando se termine la liturgia la liturgia de la palabra, cuando sea el segundo evangelio de esa misa, se va a leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan de los años pasados, normalmente es un texto que se lee entre varias personas. Hay un
narrador, el sacerdote lee la parte de Jesucristo, hay otros lectores que ayudan como pueblo y aparte a nosotros nos toca también responder. Cuando sea la parte donde preguntan que si quieren, que qué quieren que hagan con Jesucristo, ustedes recuerdan que todo el pueblo, todos los que están en la iglesia tenemos que gritar, crucifícalo, crucifícalo. Entonces cuando estén en casa y que les toque esa parte, también en sus casas pueden gritar esa parte que le toca al pueblo. Cuando preguntan a quién quieren que suelten, si a Barrabás o a Jesucristo, a Barrabás, a Barrabás. Son partes que nosotros como feligreses nos toca responder para participar dentro de la misa. Después del Domingo de Ramos nos vamos ya a la celebración de Jueves Santo. Para Jueves Santo nosotros celebramos la institución de la Sagrada Eucaristía, la institución del sacerdocio y también normalmente tenemos el lavatorio de los pies. Durante esta ocasión, no se va a hacer el lavatorio de los pies, igual por parte que no hay feligreses en la iglesia, se va a omitir esa parte, pero ustedes pueden leer en sus casas, si tienen Biblias, antes de que se haga la celebración de la misa, nosotros la vamos a tener a las 7. Pero ese día, si ustedes pueden hacer una cena en su casa, que cenen en familia, antes de que hagan la cena pueden leer el texto. Está Marcos 14, entonces por ejemplo yo aquí tengo una Biblia de niños. Pueden leer el texto como familia y después platicar entre ustedes cuál es la importancia de la Sagrada Eucaristía para nosotros. ¿Cuál es la importancia de que Jesús haya lavado los pies a sus discípulos? A lo mejor pueden platicar un poco de cómo a lo mejor no le dábamos la importancia al asistir a misa y a recibir la Eucaristía que Jesús fundó el día de Jueves Santo. Entonces es algo que pueden platicar antes de la misa y ya después para la celebración pues van a poder poner más atención al Evangelio y meditar un poco más sobre eso. Otra diferencia que va a haber para la celebración de Jueves Santo es que después de que termine la liturgia eucarística, usualmente el sacerdote cambia de lugar las hostias que ya están consagradas, las saca del tabernáculo y las pasan a poner en otro lugar que ha sido preparado, ya sea en otro edificio o en otra parte del templo, para que la gente se quede en adoración y se quede velando con nuestro Señor Jesucristo. Esa parte también va a ser omitida esta vez, pero nosotros somos invitados a quedarnos en oración en nuestras casas después de que se termine esa parte de la liturgia. Ya que el Padre haya terminado, de que termine la transmisión en vivo, ustedes de todos modos frente a su altar pueden quedarse a orar unos minutos como familia y a velar con nuestro Señor Jesucristo. Después cambiamos para el Viernes Santo, la Pasión de nuestro Señor. Lógicamente algo que pueden hacer y que es una tradición muy grande que tenemos en nuestra comunidad hispana es el rezo del Vía Crucis. Aquí nosotros ya hicimos una transmisión en vivo y se quedó grabado el video aquí en la página de la parroquia, entonces pueden rezar eso como familia. Después a las 3 de la tarde vamos a transmitir en vivo también la celebración de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Algo de lo que pueden hacer ahí es, si tienen una tela en sus casas, puede ser morado pero no tiene que serlo, es cubrir el crucifijo que tengan en el altar con su tela. Durante la liturgia de la palabra también se lee el Evangelio, la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces va a ser lo mismo que en Domingo de Ramos. Cuando sea la parte en que le toque al pueblo decir crucifícalo, crucifícalo, o a Barrabás, hay que responder todos en familia desde nuestras casas. Después del Evangelio y de la homilía se hace la oración universal. Generalmente son 10, pero esta vez, por la situación que estamos pasando con la pandemia, el Papa ha pedido que se agregue una intención más, específicamente por el fin de la pandemia, por la salud de los enfermos, por los que han fallecido, por los que están ayudando, los doctores y todos los que están ayudando a sanar a estas personas. Para esas oraciones universales, están divididas en 2 partes. La primera parte la lee un laico o a lo mejor un diácono,
Y después para la segunda parte de cada oración, nos ponemos de rodillas y el sacerdote la termina o hace la segunda parte. Entonces, cuando sea eso, igual desde nuestras casas podemos ponernos de rodillas para la oración universal. Después de la liturgia de la palabra es cuando entra el sacerdote o cuando el sacerdote destapa al crucifijo que va llevando, que decimos generalmente este es el árbol de tu cruz. Entonces, cuando llegue ese momento de la liturgia, ustedes mismos pueden destapar, descubrir el crucifijo que tengan en casa. A la hora de la adoración a la Santa Cruz, nosotros vamos a enfocar la cámara al crucifijo que tengamos aquí en la iglesia, pero ustedes en sus casas, en ese momento puede pasar de uno por uno, acercarse al altar donde tengan el crucifijo y adorarlo en persona. Entonces pueden ya sea besar la cruz o acariciarla, lo que ustedes gusten, y igual tener un momento de oración ante Cristo crucificado. También otra cosa que se me pasó, igual durante el Evangelio, cuando el sacerdote diga las palabras o cuando se mencione que Jesús expiró, nosotros siempre que estamos en la iglesia y se mencionan esas palabras, nos ponemos de rodillas. Entonces, igual en casa, pongámonos de rodillas cuando esto suceda. Bueno, entonces eso fue para el Viernes Santo. Después para el Sábado de Gloria. Esta también va a cambiar varias de las cosas dentro de la liturgia. Para empezar, no vamos a tener una fogata afuera como lo hacemos normalmente, pero todavía se va a hacer la bendición del cirio pascual. Y el padre igual todavía va a hacer, lo va a poner la cruz en el cirio, le va a poner los inciensos. Entonces podemos seguir esa parte. Si ustedes tienen, que yo creo que sí, la mayoría lo tiene, las velas o los cirios que se utilizaron cuando bautizaron a sus hijos, por favor prepárenlas y tengan listas para usarlas ese día durante esa celebración. Esta vela simboliza la luz de Cristo dentro de las tinieblas, entonces pues qué mejor momento que ahorita para utilizarlas. Tengan las listas, va a haber varias partes de la misa donde se utilizan. Para el comienzo de la misa las pueden tener encendidas en lo que el sacerdote o el cantor recita el pregón pascual. Pueden tener las luces de sus casas, no sé si recuerdan si han estado en una vigilia antes, todas las luces para esa parte de la misa están apagadas. Entonces en sus casas igual apaguen todas las luces y solamente tengan las luces de los cirios o de las velas que tengan ahí. Después pues ya las apagan, asegúrense de que tengan un lugar seguro de donde ponerlas una vez que se apaguen, no vayan a estar jugando con ellas los niños. Pero las ponen ahí y después pues ya van a ser varias lecturas las que se van a utilizar. También si tienen agua bendita en sus casas, la pueden usar para cuando hagamos la renovación de nuestras promesas bautismales. Esa es otra parte donde van a utilizar su velita de su cirio del bautismo. Entonces, después de que se hacen las lecturas, la homilía, el sacerdote hace con todos nosotros o nos guía en la renovación de nuestras promesas bautismales. De nuevo, si tienen la vela con la que bautizaran a sus niños o su propia vela de que usaron en su bautizo, su propio cirio, pues van a poder esta ocasión renovar ustedes sus promesas bautismales con la misma vela con la que fueron bautizados. Utilicen esas velas, el padre va a hacer las preguntas, renuncian a Satanás, si renuncio, todo como si estuviéramos aquí en la misa, participen y respondan a las oraciones o a las preguntas que les va a hacer el sacerdote para que puedan renovar sus promesas bautismales. Y por último, pues el domingo de Pascua, el domingo vamos a tener la misa a las 10 de la mañana, todas van a ser bilingües, esto también, y pueden igual cantar con el aleluya, en el aleluya y en el gloria, tocamos las campanas, también en sábado de gloria y en la misa de Pascua, tocamos las campanas, entonces si tienen campanas en su casa, pueden tocar las campanas, dejen que los niños ahí se den gozo tocando las campanas durante el gloria, durante el aleluya. Y después pues siguen teniendo sus celebraciones en sus casas, con sus familias. Por más que no nos podamos reunir con otros miembros de nuestra familia,
podemos celebrar también en casa que nuestro Señor ha resucitado. Bueno, pues estas son algunas ideas de lo que pueden hacer, cómo lo pueden vivir en casa. Esperamos que les sirvan a ustedes y que esta celebración de Semana Santa sea una celebración que vivan en familia, que vivan activamente y que los acerque más a nuestro Señor. Dios los bendiga.